mente del troll. En el capítulo anterior nos quedamos justo hablando del final del episodio 2 de Evangelion, de la serie de Evangelion, donde de alguna manera Shinji acepta por primera vez su destino. ¿Por qué si empieza con tanta acción la serie? ¿Por qué la gente se queja de que no empieza? Bueno, Shinji al final del episodio 2 acepta que va a pilotar el robot y eventualmente se arrepiente, y hoy vamos a hablar un poquito de ese giro, de ese arrepentimiento con respecto a la teoría narrativa y a la teoría filosófica de el dilema del erizo. El dilema del erizo ya lo comentamos brevemente en episodios anteriores. Hoy vamos a ver de dónde proviene, quién lo planteó y cómo se planteó exactamente y por qué es relevante para Evangelion. Entonces, ¿qué pasa al final del episodio 2 de Evangelion? Misato hace algo muy positivo por Shinji. Lo lleva a una como pequeña meseta que parece en un principio como un descampado que solo da un valle. Y Shinji no entiende qué hacen ahí y Misato le dice, a ver, espérate pues, si te traje aquí es por algo. Y en ese momento Shinji ve que toda la ciudad de Tokio 3 que se guarda bajo tierra comienza a aflorar, comienza a salir como si fuera un jardín cyberpunk muy hermoso, totalmente lleno de luz. Todo Tokio es un monstruo que renace como un hongo, como una planta de debajo del piso, y Shinji lo ve. Y pues es un espectáculo muy bonito. Y en ese momento Misato le dice, ¿sabes qué? Toda esa gente que estás viendo salir y vivir y encender sus luces dentro de esos pequeños edificios que se ven desde aquí chiquitos, todas esas personas te deben la vida a ti. Están vivos por ti. ¿Por qué? Porque tú decidiste subirte al robot y eso fue positivo y gracias a ti hay un montón de gente viva. Eventualmente en la serie vamos a entender que esto quizá no es necesariamente cierto. Eventualmente en la serie vamos a entender que las intenciones de Seere y de NERV son un poquito más cínicas que la buena intención de Misato, que sí es bien intencionada y que sí es honesta con Shinji al decirle esto. Misato realmente cree lo que le está diciendo a Shinji. Y en este momento, para Shinji, ver la ciudad salir de debajo del piso y ver las luces encenderse y ver que toda esta gente está viva, sí es positivo. Una constante de la cual podemos hablar en las mejores historias, dígase de la literatura, del teatro, del cine, de la televisión, es que oponentes y protagonistas no son villanos del otro. Esta es una teoría narrativa mucho más reciente. En la teoría narrativa clásica siempre hay un malulo, siempre hay un villanillo, siempre hay alguien que se enchina el bigote y que amarra a la damisela a las vías del tren para que le pase el tren por encima, ¿no? En la narrativa moderna, no necesariamente. Hay gente o hay personajes con intereses distintos que a veces van a chocar con las metas de otros personajes, pero estos personajes no son tan simples, tan bidimensionales como para estar ahí nada más y yo soy el malo, ¿no? Entonces, en vez de estarse enchinando el bigote, lo que estos personajes tienen son intereses opuestos, por eso son opositores y no villanos. De alguna manera, aunque Shinji, que es nuestro, digamos, protagonista más importante de toda la serie, está trabajando para NERV y su papá es NERV y al mismo tiempo NERV está de alguna manera vinculado con Seere, estas organizaciones tienen agendas ocultas que eventualmente van a contraponerse con los mismos intereses de los pilotos o de la misma Misato. Esto se va a ver de una manera mucho más clara y mucho más fuerte en las OVAs, en las películas, que
no vamos a analizar. Entonces, no vamos a llegar a tan a profundidad de esos detalles, pero sí vamos a ver, conforme avanza la serie, que específicamente Seere, esta organización secreta, que sí es muy subrepticia, pues que sí está conformada por este grupo de personajes que son muy oscuros, muy arcanos, muy tenebrosos, sí va a tener una agenda que se contrapone con esta idea que tenemos del principio de la serie. Shinji está salvando el mundo, sí, pero no. Al mismo tiempo, hay intereses monetarios, hay intereses sociales y hay intereses religiosos o místicos ahí detrás que van a jugar como de titiritero. Entonces, de alguna manera, en algún punto de la serie sí podríamos decir que Seere es una especie de oponente de NERV. Y NERV mismo es una especie de oponente de los pilotos que tienen como su propia intención de salvar el mundo. Pero todavía nos falta mucho para llegar a esto. Ahorita lo que está logrando Misato al final de este episodio 2, principio del episodio 3, es que Shinji vea que puede conectar con el mundo. Y esto va a ser el principio de su relación como familia. En el episodio 2, Misato adopta a Shinji, de alguna manera, lo habíamos dicho, ¿no? Pero esta adopción va a formar una familia bastante rota. ¿Por qué? Misato va a cumplir el rol de una mamá. Volvemos a reiterar que, uno, el tema de Evangelion es conexión y dos, todos son huérfanos. Todos son huérfanos. Conforme más escribo sobre la serie, digo, o sea, este personaje también es huérfano, también le falta algún papá, ¿no? Entonces, eventualmente vamos a aprender que Ritsuko, Misato, Shinji, Asuka y de alguna manera Rei, todos carecen de algún padre o de ambos padres. Y que por ahí más atrás va a haber otros personajes que también tengan traumas con sus papás o sus mamás, o que aunque no hayan sido huérfanos, se separaron violentamente de los padres. Esta aceptación de Shinji de llegar a vivir con Misato va a ser muy importante porque va a formar una familia nueva. Es algo que Shinji nunca ha tenido, pero va a formar una familia rotísima. ¿Por qué está rota esta familia? Porque aunque Misato es la, comillas, mamá que lo acepta en su casa, es Shinji quien guarda toda la responsabilidad de ser el, comillas, también adulto, maduro de esa relación. Porque Shinji no es un adulto, pero sí de alguna manera en un principio nos hace creer que es más maduro que Misato. Cuando llega a casa de Misato la primera vez, se da cuenta que Misato no ha desempacado su ropa. Se da cuenta que Misato todavía, o sea, tiene meses viviendo con cajas ahí apeñuscadas, que le encanta colgar sus calzones arriba de la regadera. Misato va a ser este papá que de alguna manera no está preparado para tener un hijo. Y además, como ya se había comentado previamente en la introducción, Misato es una alcohólica en potencia. O sea, desayuna, come y cena cerveza, cosa que, aunque tiene buen aporte calórico, no es la mejor dieta. Come mal, come sopas Maruchan, bueno, come ramen instantáneo. No hay sopas Maruchan en Japón, pero hay los ramenes originales. Misato es esta persona que quiere hacerse responsable, pero que no tiene idea de lo que tener un hijo implica. Y eventualmente, cuando avancemos hacia los capítulos más o menos 11-12 de la serie, nos vamos a dar cuenta de por qué Misato no sabe ser una madre, pero al mismo tiempo quiere serlo. Entonces Shinji es al fin recibido, digamos, en un núcleo familiar y se le presenta por primera vez, ahora sí de manera directa, el famoso dilema del erizo. El dilema del erizo es el título oficial de nuestro capítulo de hoy y aunque ya lo habíamos mencionado antes y medio lo habíamos explicado, hoy lo explico a mayor profundidad. El dilema del erizo es una parábola, es decir, es una pequeña historia ficticia pero con un significado didáctico, propuesta por el filósofo Arthur Schopenhauer en un libro que tiene un título que también es muy raro. El libro se llama Parerga y Paralipómena. Parerga y paralipómena son dos términos que son muy similares. Ambos representan o significan un pequeño texto que se pone después de un texto, como si fuera una nota, una conclusión, o como si fuera más bien una serie de pequeñas conclusiones o de notas anexas al final de un texto. Entonces, Parerga y Paralipómena fue un texto filosófico muy exitoso, publicado a finales del año de 1851. Y Schopenhauer, a pesar de que los filósofos nunca son muy populares, podríamos decir que se puso de moda gracias a su libro.
¿Qué nos dice entonces Schopenhauer en esta pequeña parábola? Nos platica que hay una pareja de erizos que intentan sobrevivir a un invierno particularmente frío en su madriguera. Estos dos erizos descubren muy pronto que necesitan del calor corporal del otro para sobrevivir a ese crudo invierno, y conforme más sopla el viento afuera de la madriguera, más se aprietan el uno con el otro. Pero entonces los dos erizos se dan cuenta de que mientras más se apretujan en su pequeña madriguera, más se clavan las púas del otro erizo, y los erizos ambos comienzan a sangrar. Entonces se separan durante esta parábola, pero cuando se separan comienza a soplar afuera un viento todavía más fuerte y ambos erizos comienzan a congelarse. Y entonces, nuevamente, en este dilema del erizo, ambos vuelven a juntarse y tienen idealmente que encontrar un balance entre demasiada proximidad que los lastime con sus propias espinas o demasiada lejanía que los obligue a morir congelados. Esto ya, como habíamos dicho, lo explicamos durante la introducción, pero este es precisamente el título de uno de los capítulos de los que vamos a estar hablando hoy. Y es un capítulo muy peculiar en toda la serie de Evangelion. Bueno, ¿qué nos dice Hideaki Anno aquí? Es muy sencilla la metáfora. Nos lo dice primero Schopenhauer y Hideaki Anno retoma la metáfora, ¿no? Nosotros somos los erizos. Si estamos demasiado lejos de los demás en una cuestión social, estamos confinados y eso puede ser dañino, pero si estamos demasiado cerca, somos más vulnerables y eso también puede ser dañino. Y el estatus social y humano, o el estatus de condición humana, es un balance. Hideaki Anno en varias entrevistas se ha declarado fan de la psicología de Carl Jung, cosa que también mezcla con esta parábola filosófica de Schopenhauer para dejarnos muy en claro que Shinji es el erizo quinta esencial. Es un chico delgaducho, asustadizo, que no sabe calcular su distancia con los demás. Y yo las primeras veces que vi Evangelion decía, no, pues pobre Shinji, o sea, él quiere ser buena onda y todo le llueve. Pero la verdad es que viéndolo con ojos un poquito más fríos, Shinji también es este erizo que termina picando de alguna manera a los otros por no saber calcular su proximidad. Eventualmente vamos a ver que Shinji es un personaje invasivo, específicamente con Asuka y con Rei. Con estos dos personajes femeninos, Shinji se va a acercar demasiado fuerte y las va a picar de manera metafórica únicamente. Eventualmente vamos a hablar de dos momentos específicos de la serie, que es la visita al departamento de Rei Ayanami y el episodio de la sincronización con Asuka, en los cuales Shinji transgrede los límites personales de estos dos personajes y los lastima sin darse cuenta de que está picando demasiado duro, podríamos decir. Este mismo efecto de erizo obviamente también va a afectar a otros personajes como a Misato. Misato está adoptando, entre comillas, a un niño sin ella ser lo suficientemente madura. También lo está jalando, lo está acercando demasiado rápido. Y ella va a sufrir y Shinji va a sufrir porque está jalando demasiado rápido a un personaje que no está acostumbrado a que lo abracen, a que lo toquen, y ella misma al momento de jalarlo va a empezar a sufrir piquetes de realidad de parte de Shinji. Shinji va a ser mordaz con ella. De repente sí le va a decir, oye, ¿qué pedo? ¿Desayunas chela todos los días? ¿Neta esta es tu vida? ¿Por qué eres así, no? Es como Shinji y Misato son como el meme de la morra viéndose al espejo diciendo, ¿por qué eres así, neta? Entre los dos se van a ir descubriendo heridas o viejas cicatrices que se van a reabrir porque no saben ser próximos a otro. Sepamos a estas alturas de la serie que Misato tiene una cicatriz en el pecho, que le parte el pecho o que le divide, digamos, el pecho en dos y que pasa por encima de su corazón. Esta no muy diluida ni sutil metáfora va a venir de un incidente con su padre. Entonces podemos decir que la muerte de su padre, a estas alturas es lo único que voy a decir, la muerte de su padre le partió el corazón a Misato en algún punto, de manera casi literal. Y este evento
esta herida, vieja cicatriz, se va a ir mostrando y se va a ir reabriendo gracias a la proximidad con Shinji y eventualmente también con otros personajes como Asuka. Estos dos personajes, entonces, aunque se estén picoteando todo el rato el erizo, comienzan de alguna manera a conectar, empiezan a tener una conexión entre ellos y sí logran sentir una cercanía hacia el otro. Casi de inmediato, Shinji también empieza a tener que lidiar con las espinas de otros personajes, de otros erizos. ¿Por qué? Porque Shinji tiene que entrar a clases, ¿no? Ahora que ya aceptó pilotar para NERV y que ya aceptó ser adoptado por Misato, tiene que seguir tomando clases, está en secundaria y entra a la secundaria, entra a un grupo que ya está formado, que ya está avanzado, e inmediatamente busca ser amigos y lo hace de la peor manera posible. ¿Por qué? Porque él siente que su única virtud a estas alturas es que pues él es un piloto de EVAs. En una conversación que tienen a través de un chat con una compañera de clase que él cree que es privado, él le confiesa que él es el piloto del nuevo EVA 01 y pues él no se había dado cuenta que esa conversación estaba abierta a toda la red de la escuela, básicamente. Y pues ahora de repente todo el mundo sabe que él es un piloto de Evangelion. El problema es que no a todo mundo le caen bien estos pilotos. Y lo primero que Shinji está buscando proximidad, ¿no? O sea, él quiere presumir, quiere decirle a una morrilla que sí es piloto de EVA para que la morrilla lo pele. Pero en vez de lograr esto, se gana un enemigo que es Toji. Toji va a ser un personaje muy importante hacia el final de la serie, pero comienza como una especie de falso oponente. Un falso oponente es un arquetipo narrativo que es exactamente lo que suena. Es un personaje que aparece para hacer una pequeña oposición al protagonista, pero esa oposición en realidad va a resultar en una vinculación entre ambos personajes y eventualmente estos dos personajes se van a convertir en aliados. Toji es un arquetipo narrativo que es un falso aliado oponente. Va a aparecer como una fuerza que se va a contraponer a Shinji, pero eventualmente esta oposición violenta los va a hacer aliados. ¿Y qué es lo primero que hace Toji? Bueno, Toji cuando se entera de que Shinji fue el piloto que destruyó 8 edificios en Tokio cuando estaba peleando porque no sabía pelear, en ese momento Toji va y le pone una madriza a Shinji, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? O sea, por tu culpa mi hermanita está en el hospital porque tú eres un piloto bien bruto y creo que destruiste más edificios tú de los que destruyó el ángel, entonces mejor no ayudes, hijo. Pero esto para Shinji es un golpe muy fuerte que va a llegar a su corazoncito de erizo, porque Shinji la única cosa buena y positiva que tiene en la vida, la única, es pilotar el EVA. Y lo primero que le provoca es que alguien lo golpee y le diga que es horrible y que mejor no lo hagan. Shinji a partir de este punto va a tener un retroceso espantoso y es aquí donde los episodios 3 y 4 comienzan. Shinji intenta ser un amigo y lo golpean. Intenta tener una mamá y la mamá le sale caótica y alcohólica. Intenta pilotar un robot y ahora pilotar el robot le está causando problemas. Más encima, recordemos que su relación con el EVA, con este robot que no es realmente un robot, también es una de conexión maternal. Ya saben del spoiler inicial que pues bueno, los EVA son almas de las madres muertas de estos pilotos y además hay ciertos elementos que se van agregando a la mitología, digamos, de Evangelion que reafirman esta filosofía. Los EVA tienen un enchufe, tienen un cordón umbilical, así se llama dentro de la serie. Tienen un cordón umbilical que les da una conexión ilimitada de energía y que si se desconectan de este cordón umbilical les da solo 5 minutos de energía, digamos en batería, para seguir funcionando. Es totalmente intencional esto de parte de Hideaki Anno. No son robots de mala calidad, no es que no tengan batería de litio, pues. Hideaki Anno nos quiere dejar muy en claro que en el momento en el que te desconectas del cordón umbilical empiezas a perder tiempo y cuando el tiempo se acabe
te vas a detener y te vas a morir, ¿no? De nuevo, las metáforas no son sutiles, son bastante directas y no saben cuántas veces he visto el meme y la broma de que los Eva, o sea, de hecho me lo topé el otro día con el formato del perrito. Ya sacaron uno que era como así como Mazinger Z versus Evangelion. Era como, energía ilimitada del universo con los robots viejitos y los robots nuevos. Amada, solo tengo 5 minutos de batería. Bueno, este meme es muy divertido, pero ese no es el punto. Recordemos también que los Evas son entes biológicos. Entonces, esos 5 minutos de batería, cuando los Evas se desconectan del cordón umbilical, son 5 minutos en los cuales la armadura del Eva va a seguir funcionando y lo va a mantener seguro dentro de su prisión. Cuando se acaban estos 5 minutos, los Evas se apagan, se desenchufan, se desconectan, porque ese es el seguro que tienen estas armaduras para que el Eva no cobre conciencia, no se vaya a berserk, no se vuelva loquito y destruya toda la ciudad o haga autónomamente lo que quiera. Entonces, recordemos también que esta es una prisión. Shinji entonces no es este personaje heroico, como habíamos dicho en el episodio pasado, que se afilia al camino del héroe. Shinji más bien es un perrito llorón. Shinji es un perrito que ha pasado los 15 años viviendo en la calle, comiendo de botes de basura. La gente lo ha pateado, lo han alejado, le han hecho el fuchi y nadie nunca lo ha querido rescatar. Y de repente llega Misato y le dice, está bien, te abro la puerta, estás cochino, estás mugroso, estás mojado, pero si te limpias poquito y te arreglas poquito, te permito vivir en esta casa. Entonces Shinji es un perrito adoptado. Llega a su nuevo domicilio, agradecido y feliz, y se da cuenta de que las cosas no son ideales, de que su nueva dueña, no es muy limpia y de que sus amiguitos lo siguen pateando. Todo esto de lo que hablamos durante la primera mitad fue el episodio 3. El episodio 4, les decía desde la primera mitad de este programa, es un episodio muy interesante. ¿Por qué? Es el único episodio de los 26 de toda la serie que no está o escrito o coescrito por Hideaki Anno. Es el único que no. Este episodio, según Hideaki Anno, no debió existir. Hideaki quería brincar de, Shinji ya se negó a pilotar, pero ya lo adoptó Misato, y aunque lo madrearon por andar destruyendo la ciudad como Godzilla, Shinji va a aceptar subirse al robot y va a continuar un poquito más afiliado al camino del héroe. ¿Qué es lo que sucede en el episodio 4? Y es justo lo que cuestionabas tú el episodio anterior. Shinji va a un retroceso. Shinji otra vez se regresa. La narración devoluciona, podríamos decir, se revierte hacia el estado anterior, donde el protagonista o el héroe rechaza el llamado, siguiendo los términos narrativos de Joseph Campbell. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este episodio? Shinji otra vez dice, no, ya no quiero nada. Es el perrito chafita y ya no va a pilotar otra vez el Eva. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, amá, me golpearon en la escuela, nadie me quiere, ya no me voy a subir al Eva. ¿Y qué hace Shinji? Se va de la serie, se va de la casa de Misato, se va de su propia vida, se escapa nuevamente. Recordemos otra vez de los episodios introductorios que el tema, uno de los tantos temas de Evangelion que van a ser recurrentes, es no huir, que fue la idea controladora original sobre la cual Hideaki Anno comenzó a escribir la serie. No huir de tus problemas, no huir de las situaciones difíciles. ¿Y qué hace Shinji en el episodio 4? En el único episodio que Hideaki Anno no escribió, huir de esta situación. La producción, los productores de Evangelion querían que hubiera un episodio, un lapso, donde Shinji no aceptara fácilmente algo que no era fácil de aceptar. Querían que se mostrara que Shinji estaba en real conflicto con su situación de tener que pilotar el Eva. Y Hideaki Anno originalmente no planeó este episodio, pero cuando entendió este punto de parte de la producción de Evangelion, dijo, arre va, agreguen ese episodio, lo hacemos, lo metemos y a ver qué tal queda. Y honestamente, este capítulo es un filtro. Es un filtro para los fans de Evangelion. ¿Qué hace? A que casi toda la gente que ve Evangelion, si no la va a seguir viendo, si le va a poner pausa y ya no va a volver a ella, se queda en el capítulo 4. Ese es el filtro. Si pasas del capítulo 4,
por lo general ya automáticamente eres mega fan de Evangelion y te gusta y dices, esto sí está bien loco, y ahora sí empiezan los verdaderos madrazos, y ahora sí empieza la acción, y ahora sí empieza los aspectos tsundere y los aspectos picantes y la comedia y la unión de los personajes y todos son más felices. Hay un verdadero salto después del capítulo 4. Decíamos que los primeros 4 episodios equivalen al primer acto de la serie. Los primeros 2 son meramente introductorios, nos presentan al mundo y a los personajes, y los episodios 3 y 4 nos presentan el conflicto del personaje. Pero acá, a diferencia de como en otras estructuras narrativas, donde ese conflicto es un incidente interesante que de repente carga de acción y nos empuja, nos impulsa como una resortera hacia el segundo acto, en Evangelion es un capítulo lento, reflexivo, pausado, casi sin animación, donde no pasa nada. Y todo el tiempo está lloviendo, y cae agüita, y Shinji va en el tren, y se queda dormido, y no se mueve, y no se mueve, y no se mueve. Y entonces este es el filtro, ¿sí? Este es el filtro. Este es donde la gente se queda atorado y dice, no, ya no quiero seguir viendo esta serie, ¿qué les pasa? Está bien aburrida, no entiendo nada. Bueno, si logramos pasar este filtro, vamos a descubrir que las cosas se ponen muy padres y muy bonitas para los personajes. ¿Qué pasa entonces en este episodio? Shinji literalmente se la pasa todo el episodio en un tren, escapando de su problema. Se pone sus audífonos, que van a ser un elemento recurrente muy interesante en Shinji. Se sube al tren y, sin saber hacia dónde va, se lanza toda la línea, hasta el final de la línea, y dice, ya me voy. Y justo cuando llega al final de la línea, se arrepiente. O sea, todo el episodio es él haciendo algo de lo que después se va a arrepentir. Y parece no tener una consecuencia, pero para los productores de Evangelion, este episodio era muy importante. Querían que realmente lo viéramos sufrir y tener un conflicto. Eventualmente Shinji accede a regresar, y Misato tiene la expectativa, tiene la esperanza de que Shinji también regrese, pero al mismo tiempo no cree que lo vaya a hacer. En un último momento del episodio, Shinji está a punto de rendirse otra vez y se topa con Kensuke. Kensuke es el otro gran amigo de Shinji. Shinji va a tener 2 buenos amigos externos a NERV durante la serie, que son Toji y Kensuke. Toji va a ser primero este falso oponente aliado, que primero lo va a maltratar y eventualmente a través de esta violencia se va a convertir en su gran amigo. Y Kensuke es un personaje que a mí, de manera muy personal, me parece muy triste dentro de Evangelion. Porque Kensuke es Shinji, pero con toda la disposición de hacer las cosas que Shinji no quiere hacer. Kensuke y Shinji de alguna manera son espejos también en esta serie, pero Kensuke es Shinji con los mismos broncas, los mismos problemas, la misma decepción, el mismo dolor, pero la diferencia es que Kensuke todo el tiempo dice, esto está bien chido, sí se puede, hay que seguir adelante. Es muy optimista, pero al mismo tiempo no es solo optimismo. Hay que entender cuáles son los motivos de Kensuke. Kensuke es un niño que va a la misma escuela, que tiene la misma edad que Shinji, que también es huérfano. De hecho, hay ciertas dudas de dónde están los papaces de ciertos personajes. Más adelantito, cuando hablemos del pasado de Misato, vamos a tener que cuestionarnos dónde está su mamá. Y la ausencia de su mamá va a traer una teoría de fan que me parece a mí muy interesante, que todavía no vamos a discutir, pero que justo el día de ayer estaba escribiendo, y que nos va a abrir la duda a qué tal si Misato era algo más profundo, más interesante de lo que parece ser, ¿no? En esta serie. Entonces todavía no vamos a tocar esos temas, pero bueno, están chidos. Entonces, no, lo más probable es que nadie tenga papá o mamá en esta serie. Bueno, Kensuke es parte del mismo salón de clases de Shinji. Este es otro pequeño spoiler de más adelante. Ojo, pero lo voy a decir de una vez porque es relevante a lo que estoy diciendo. Eventualmente en la serie vamos a descubrir que el salón de Shinji está lleno de niños que son potenciales pilotos. Todos los compañeritos de clase de Shinji son potenciales pilotos. Y para que ellos sean pilotos, es decir, para que puedan pilotar una EVA, ¿cuál es la regla? Que su mami esté muerta. Entonces asumimos que todos están en condiciones de igualdad en cuanto a que tienen un padre o una madre
no sabemos si tiene que ser femenino. Parece que sí, porque es como la onda de Lilith o de Eva, Lilith, alma femenina. Bueno, parece que tiene que ser una mamá. Pero por lo menos de este dato sabemos que Kensuke tampoco tuvo mamá. Kensuke y Shinji se topan antes de que Shinji regrese. Y Shinji se encuentra a Kensuke acampando. Y Kensuke lo invita a cenar. Le dice, oye, ¿sabes qué? Pues veo que vienes como, te ves medio malacopiado y todo. Tengo comida, vamos a hacer una fogata y cenamos, ¿no? Entonces Shinji, por primera vez en un episodio y medio de dolor y decepción y tristeza, se siente acogido por un amigo. Bueno, se juntan a cenar. Y cuando Shinji ve cocinar a Kensuke en una fogata, lo cuestiona y le dice, oye, ¿por qué haces esto? O sea, ¿por qué vienes, te traes una casa de campaña y te aíslas de todo el mundo? Y Kensuke le dice, no, yo no acampo para aislarme. Acampo para dormir bajo las estrellas, estar en contacto con el mundo, sentir que el mundo es un lugar bonito y al mismo tiempo me preparo, ¿no? ¿Me preparo para qué? Para poder hacer mi propia comida, para poder ser fuerte, para poder estar solo, para poder ser independiente. Acampar para Kensuke es independizarse, no es estar solo. Shinji le dice, qué padre, es un buen juego. Y Kensuke en ese momento como que se ofende y le dice, bueno, tienes razón, es un juego. En realidad yo no me estoy preparando para nada porque no estoy en un apocalipsis, nadie me está obligando a dormir en la calle, ¿no? Es un juego y tengo mis cositas y tengo mi cantimplora y tengo mi casa de campaña, pero realmente no estoy sufriendo. Y en ese momento Kensuke se voltea con Shinji y le dice, pero tú sí tienes esas cosas de verdad, ¿no? Y Shinji se queda así como, pues qué pedo, pues yo no tengo nada, ¿no? Y Kensuke le dice, pues es que sí, o sea, toda la vida militar que yo a la que estoy jugando cuando acampo, tú sí la tienes. Vives adentro de una base militar. Tienes tu mamá, básicamente tu mamá postiza, es una mayor del ejército. Pilotas un robot gigante. Eres un piloto que todo Japón conoce y al que todo Japón le debe la vida. Eres súper interesante y famoso y vives todas las cosas que yo amaría vivir. Ojalá yo fuera tú. Qué mal me sentiría yo si fuera Shinji en ese momento, que salí corriendo de esa vida que para Kensuke es el sueño dorado, es la gran oportunidad, ¿no? Hasta ese momento es cuando Kensuke le hace ver a Shinji que su vida no está mal. Que el hecho de tener a Misato, aunque Misato sea medio pistachona y medio desmadrozona, y aunque no arregle su casa, es una persona que le abrió los brazos y lo adoptó como un hijo cuando Kensuke no tiene a nadie. Y ahora Shinji tiene a Misato. Y Kensuke admira la relación de Misato con Shinji. Más adelante, en un par de capítulos, Kensuke le va a decir a Shinji que él es afortunado porque ve la parte de Misato que nadie más ve. La ve cometer errores, la ve ser vulnerable. ¿Por qué? Porque todos los demás ven en Misato una figura de autoridad muy poderosa. Pero Shinji la ve cuando está en calzones tomándose una chela en su casa y eruptando, ¿no? Y entonces, aunque eso a Shinji le parece muy vulgar, muy feo, para Kensuke es un momento de intimidad. Y como Shinji jamás ha tenido un momento de intimidad así con una persona, no es capaz de reconocerlo. Es hasta el momento donde se topa con Kensuke que Shinji finalmente dice, estoy bien güey. Estoy bien güey. Salí corriendo de mi casa, de mi hogar. Salí corriendo de un lugar bien bonito y tengo que regresar, ¿no? Y es en este momento donde por fin se da la aceptación al llamado, que es un elemento, como ya he dicho 2 veces antes, es un elemento narrativo de la teoría campbelliana. Entonces, ¿qué nos dice Joseph Campbell? Un héroe, que Shinji no es un héroe, pues, pero un héroe siempre va a ser llamado a la acción. Cuando el héroe rechace la acción, véase otra vez la opción anterior. Un héroe volverá a ser llamado a la acción. Los héroes, específicamente los héroes huérfanos, como los que mencionábamos en el episodio anterior, tienen múltiples llamados a la acción. Harry Potter recibe una carta y sus tíos la rompen, y recibe entonces otra carta y sus tíos la rompen, y recibe otra carta y sus tíos la rompen, se inunda la casa de cartas, el tío de Harry Potter se enoja y se lo lleva a no me acuerdo si en el libro es en medio del bosque o algo así, y
el llamado a la acción vuelve en forma de Hagrid, que esta vez es un mono gigante que llega y dice, a ver, o aceptas el inicio de esta aventura o lo aceptas, ¿sí? Se vuelve más violento el llamado. Para Shinji este momento de violencia narrativa, reiterando un poquito lo que decíamos en el episodio anterior, es el darse cuenta de que hay otro niño huérfano de su edad que admira y anhela todas las cosas que él tiene en su vida, y de alguna manera Shinji se siente como un cerdo desagradecido y agarra la onda y regresa. Y entonces el final de este episodio 4 es muy bonito. Hay que entender un par de términos en japonés para de alguna manera dar con el significado profundo del final de este episodio, pero solo son 2 palabras que son muy importantes. Shinji regresa a casa, pero las veces anteriores que había llegado a casa había usado ciertas frases o ciertas palabras que en japonés no implica que llegues a tu casa. En Japón, cuando tú llegas a tu casa, pero cuando es tu casa tuya, cuando es tu hogar, podríamos decir, dices tadaima. Tadaima es una expresión que a veces traducen mal como puedo pasar o como voy a pasar, pero en realidad significa he vuelto, he regresado al lugar a donde pertenezco, ¿sí? Y cuando tú dices tadaima, la persona que está dentro de tu hogar te contesta okaeri o okaeri nasai, que es bienvenido a casa. Las veces anteriores, en los episodios anteriores, cuando Misato adopta comillas por primera vez a Shinji, él no usa tadaima. Él me parece que usa alguna otra expresión, o no me acuerdo si dice como shitsurai shima, como perdón por entrar o perdón por interrumpir. Es solo hasta esta ocasión que Shinji dice tadaima. Estoy en casa, he vuelto a casa. Y Misato, muy sonriente, le contesta okaeri nasai, ¿no? Bienvenido a tu hogar, ¿no? Entonces, esta pequeña interacción del final del capítulo es el verdadero punto de giro, el verdadero punto más elevado, más importante del primer acto. Son tan sutiles estas cosas que si no las vemos desde esa perspectiva, nos parecen episodios lentos y aburridos y pesados. Shinji va en un tren, Shinji regresa en un tren y regresa a la casa. Pero pues si ya estaba en la casa, pues ¿para qué se fue? Y es cuando lo vemos de esta manera simplista, cuando esta serie pierde un poquito su lustre, su brillo. Pero cuando entendemos que fue gracias al pequeño momento que tuvo con Kensuke, que Shinji se atrevió a decir estas palabras con el verdadero sentimiento de lo que significan, es cuando nos damos cuenta de que sí es algo importante. Bajo el puente del troll. Efectivamente, hoy habrá spoilers, al menos en la segunda mitad de este programa, sobre los episodios 5 y 6 de la serie. Entonces, si ustedes todavía no están a la par, es momento de ponerse a ver Evangelion. Les recuerdo que está en Netflix en este momento. Si tienen ahí el Netflix de la tía, del papá y compartido, de los vecinos, pues lléguenle antes de que les baneen la cuenta por estar compartiendo Netflix. En términos de contexto, podemos decir que no era solo Gainax. Les recuerdo que en la introducción dijimos que hubo un punto en la serie en el que Gainax empezó a sufrir una especie de recesión económica, pero esto no era solo Gainax, era todo Japón. En 1995, Japón entero estaba en una crisis económica fuerte y el país estaba sufriendo gracias a un personaje que ya he mencionado antes y que mencioné un par de veces durante la introducción, pero que el día de hoy vamos a entender un poquito más a fondo y entender el nivel del impacto que tuvo económica, política y religiosamente dentro de Japón, que es Om Shinrikyo. Si no recuerdan que lo haya mencionado antes,
hoy es el día para entender esta situación. Om Shinrikyo es el nombre de una secta y estas dos palabrejas raras significan la doctrina del verdadero budismo. Así que si quiere hacer su traducción así como Home Alone igual a mi pobre angelito, así sería, ¿no? Digo, la traducción es la doctrina del verdadero budismo. Entonces ese sería el título, Canal 5. Su profeta era un fulano que se llamaba Shoko Asahara. Pero Shoko Asahara no nació llamándose Shoko Asahara. Nació el 2 de marzo de 1955 en una familia muy pobre bajo el nombre de Chizuo Matsumoto, que debe ser el nombre más japonés de la historia de los nombres. Chizuo Matsumoto sufría de glaucoma infantil, básicamente tenía una visión muy nublada, lo que no significa que necesariamente fuera por completo ciego. No obstante, sus papás lo inscribieron en una escuela para ciegos. ¿Y qué nos dice el refrán popular? Que en tierra de ciegos el tuerto es rey. Y eso fue exactamente lo que le pasó a este chico, a Chizuo Matsumoto, cuando sus padres lo ven sufriendo de glaucoma infantil y lo inscriben en una escuela para ciegos, para personas totalmente ciegas. Muy pronto el joven Chizuo Matsumoto se da cuenta de que estaba en una situación de ventaja con todos los demás estudiantes de esta escuela. Chizuo egresó con honores de esta escuela porque pues todas las tareas de alguna manera eran un poco más fáciles para él, que tenía lo mejor de dos mundos, y inmediatamente se fue a estudiar, a perseguir una serie de estudios en acupuntura y medicina tradicional china. O sea que si me preguntan a mí no estudió nada, pues, pero estudió acupuntura y medicina tradicional china, ambas que en Oriente de manera tradicional son profesiones que se asocian con los ciegos. En 1981 el joven Chizuo recibiría su primera sanción legal por parte del gobierno por estar practicando formas de medicina alternativas sin licencia. Podemos ver un cuadro extraño en Chizuo. Era un adolescente de alguna manera abusivo que se convirtió en un adulto abusado, podríamos decir, en términos mexicanos, ¿no? O sea, era como muy vivillo y que buscó siempre formas esotéricas de obtener dinero sin tener que pagar por ello, de alguna forma. Era un embaucador, no hay otro término para decirlo. Chizuo se casó en 1900, ándale, lo convirtió en un vampiro, en 1988 y tuvo 12 chamacos, 12 hijos, de los cuales 10 fueron varones, 2 fueron mujeres y sus 2 hijas, en declaraciones en años posteriores, dicen que realmente tuvo otros 3 hijos ilegítimos por ahí, pero no está confirmado este dato. Con una familia tan extensa que ya era entre el Brady Bunch y un culto, y sus conocimientos de misticismo y de supuesta medicina oriental, y con un marcadísimo amor por el yoga, la astrología y la meditación, Chizuo empezó muy pronto a ver cómo podía cobrar por todos esos talentos o enseñando esas doctrinas. Un año antes de casarse, de hecho, se le ocurrió por primera vez una gran idea. Pues, ¿por qué no hago una secta? Y esa nunca es una gran idea, pero bueno, ¿qué hago? ¿Trabajo 8 horas en una oficina? ¿O me invento una patraña para poderla predicar a gente que me dé dinero, ¿no? Sin pagar impuestos? Fabuloso. Chizuo Matsumoto cambió su nombre después de esta gran idea, mala idea de convertirse en un culto, a Shoko Asahara, y inmediatamente registró el nombre de su nueva religión, Om Shinrikyo, la verdadera doctrina del budismo. El gobierno de Japón, después de un tiempo, le negó el estatuto de religión a Om Shinrikyo, pero un gran número de seguidores comenzaron a interesarse en lo que este hombre estaba haciendo y enseñando. Y lo que era más atractivo de lo que Shoko Asahara hacía era la mezcla de religiones. Era esta mezcla extraña entre budismo, hinduismo y religiones cristianas u occidentales, que curiosamente es de alguna forma lo mismo que eventualmente haría Evangelion, pero en un sentido menos psicopático. Om Shinrikyo
era una religión sincrética, en otras palabras, y era una religión de la nueva era. Recordemos que entre los 70 y finales de los 80 hubo todo este resurgimiento de tomar cosas paganas, entre comillas, del pasado y revivirlas como si fueran nuevas modas. Se inventó la lectura de runas, de repente repuntó terriblemente el yoga. Que digo, como destreza física, pues es una muy buena fuente de movilidad y de flexibilidad, pero como filosofía de vida, pues a lo mejor no te va a funcionar para resolver todos los problemas, ¿no? Entonces esta mezcla extraña de misticismo oriental, budismo indio, hinduismo, budismo tibetano, con elementos occidentales, todavía le faltaba la cereza del pastel. Y esa cereza vino en la forma de las profecías de Nostradamus. O sea, por si hacía falta meterle más morbo a esta religión, Shoko Asahara empezó a utilizar las profecías de Nostradamus como base para empezar a promover, podríamos decir, el fin del mundo. Toda religión, absolutamente toda religión, tiene un concepto de apocalipsis para poder controlar a sus fieles. Por eso el budismo que no se considera una religión por dos razones. Porque no tiene un dios y porque no tiene un apocalipsis. Es cíclico y tú eres tu propio dios y tu propio universo, entonces no se considera exactamente una religión. Pero en todas las demás cosas que Shoko Asahara estaba mezclando, sí había un componente apocalíptico. Y por supuesto que Shoko Asahara muy pronto empezó a convertir su doctrina de salud y modo de vida en una nueva religión apocalíptica que comenzó a darle cada vez más relevancia y más poder. Pocos años después de que el gobierno de Japón le negó el estatus de religión, pero ahora ya con miles de seguidores interesados en afiliarse a sus creencias, Shoko Asahara hizo una nueva declaración. Ahora él era la mismísima reencarnación de Cristo. Es totalmente absurdo, pero el hecho de que tengamos leyes que garanticen una libertad de culto en los países, digamos, más comillas, civilizados, permite este tipo de idiosincrasias que son absurdas. Siempre y cuando, me parece que la cifra, no sé si en México aplica igual, pero en otros países me parece que basta con que tengas 10,000 seguidores afiliados y entonces de repente lo van a tener que reconocer y el vato automáticamente puede dejar de pagar impuestos y empezar a imponer dogmas religiosos. Y así es como terminan casando a niñas de 12 años con tipos de 81 y diciéndoles que si no se van a ir al infierno. Cosa que pasa en más religiones de las que queremos aceptar, ¿no? Shoko Asahara, después de que le negaron el estatus de religión, pero apenas vio que tenía este poder, inmediatamente se autodeclaró como la nueva reencarnación de Jesucristo y empezó a afirmar que tenía increíbles poderes de levitación, capacidad para curar enfermedades con las manos, entre otros. Entonces Shoko Asahara era la nueva reencarnación de Jesucristo. Y lo que empezó a hacer fue establecer dogmas que implicaran que todos sus discípulos ricos tuvieran que donar sus posesiones y su dinero a su religión. Y empezó a acumular una pequeña fortuna con la intención de invertirla en más control y más poder. Públicamente, Shoko Asahara era el Cristo redivivo, reencarnado en una nueva religión de paz y armonía, centrada en la salud del cuerpo y la mente. En privado, era un fabricante de LSD, metanfetaminas, armas químicas y el dueño de un orgulloso y armado helicóptero comprado en la Unión Soviética. Shoko Asahara comenzó a tener opositores. Obviamente había muchísima gente que no estaba de acuerdo con que este fulano se declarara Cristo, empezara a dejar de pagar impuestos, empezara a despojar a sus discípulos de su dinero y de sus posesiones, y hubo opositores dentro y fuera de Aum Shinrikyo, dentro y fuera de esta religión. Pero todos sus opositores conocidos murieron de forma misteriosa en una serie de desapariciones
que hasta la fecha, o no hasta la fecha, más bien hasta que se descubrió la verdadera naturaleza de Aum Shinrikyo, fueron consideradas como desapariciones. Que sepamos, al menos hubo 3 desapariciones misteriosas que estuvieran vinculadas con Shoko Asahara. 2 de sus discípulos que se negaron a donar sus bienes materiales y que amenazaron con reportarlo como un líder de culto con una especie de plan, digamos, abusivo, desaparecieron antes de poder volver a sus hogares. Y un abogado que en Japón era muy famoso porque su rollo era precisamente como demandar cultos. Este fulano era Tsutsumi Sakamoto. Y Tsutsumi Sakamoto estaba casi seguro de que Shoko Asahara no era un tipo solo peligroso desde una perspectiva religiosa, sino de que estaba ocultando toda una serie de industrias que secretamente estaban tratando de acabar o destruir con una parte del país. Tsutsumi Sakamoto también desapareció en proceso a demandar a Shoko Asahara. Y lamentablemente Tsutsumi Sakamoto tenía razón con sus sospechas. Efectivamente, Asahara estaba creando armas químicas, específicamente estaba interesado en gas sarin, y además sus discípulos eran expertos manufactureros para armar rifles automáticos que vendían al por mayor al extranjero, financiando guerras. Además de gas sarin, Shoko Asahara iba a ser eventualmente acusado de asesinar gente con el llamado agente 15. El agente 15 era un compuesto químico que se utilizaba, o sea, que se inhalaba y te morías, ¿no? Te causaba derrames y ciertas cosas. Varios de sus discípulos, ya sea por voluntad de él o por accidente durante la manufactura, murieron a causa de este agente 15. Al menos que sepamos, 7 personas murieron a causa de este agente, y eventualmente otras saldrían heridas. De hecho, el primer intento de atentado de Aum Shinrikyo fue un atentado con agente 15 donde 500 personas salieron heridas, pero nuevamente por la legislación frente a las religiones, la policía de Japón no logró conectar legalmente el atentado a Aum Shinrikyo ni a Shoko Asahara, y entonces acusaron a los miembros que habían llevado a cabo este ataque, digamos, este ataque terrorista, pero ninguno de ellos reveló ninguna vinculación con su líder, y entonces pues simplemente se condenó a las personas que se habían arrestado, pero jamás se vinculó con la religión en sí. El 20 de marzo de 1995, mientras los capítulos de lo que podríamos llamar el segundo acto de Evangelion estaban en producción, varios miembros de Aum Shinrikyo perpetraron su ataque terrorista más famoso, que fue el que había mencionado durante la introducción, el ataque de gas sarin al metro de Tokio en hora pico. Gracias a que todos los discípulos de Aum Shinrikyo eran inútiles, solo 13 personas murieron y solo 54 personas fueron heridas de gravedad. El número meta era matar ese día a 6,000 personas. Y si el ataque se hubiera llevado a cabo de manera correcta, la cantidad de gas sarin utilizada en el ataque hubiera podido matar a esa cantidad o incluso un poco más. Y como era hora pico en el tren de Tokio, entonces esa cantidad de personas estaba realmente presente ahí. Nuevamente hubo problemas por parte de las autoridades para agarrar a Asahara a tiempo. Esta vez el ataque sí se vinculó con Aum Shinrikyo, pero cuando la policía de Japón fue a arrestar a Shoko Asahara ya no estaba ahí. ¿Dónde diantres estaba Shoko Asahara? Bueno, no lo encontraron a él, pero sí encontraron a su nombre y bajo su vigilancia varias fábricas de LSD, un par de fábricas de metanfetamina, una fábrica de suero de la verdad, una fábrica de explosivos y su helicóptero privado. Shoko Asahara estaba desaparecido, pero había entrenado y reclutado a miles de discípulos que le eran fieles y a quienes se les había, podemos utilizar el término, lavado el cerebro para creer que estaban haciendo la voluntad del nuevo Cristo en la tierra mientras manufacturaban metanfetamina para venderla en Sudamérica. Entonces, ¿cómo diantres logró esto Shoko Asahara? Por medio de anime.
Shoko Asahara producía series, capítulos de anime, cuya temática estaba fuertemente vinculada con los evangelios cristianos y con las profecías de Nostradamus, y específicamente estos segmentos de anime lo mostraban a él utilizando las supuestas habilidades sobrenaturales que él decía tener, como el poder curar con las manos, levitar, volar, etc. Que se sacó de la manga, pero entendamos este impacto. Sus fanáticos eran japoneses que estaban perfectamente felices con creer que lo que veían en un anime mezclado con religión cristiana era exactamente lo que sucedía en el mundo real. Este era el panorama a mediados de 1995, cuando Hideaki Anno estaba poniendo todo su dinero en producir anime basado en la religión cristiana, tratando de no ser comparado de ninguna manera con Shoko Asahara ni con Aum Shinrikyo. Entonces, lo que estaba haciendo Hideaki Anno a mediados de 1995, dejando simultáneamente a Gainax sin dinero mientras Japón estaba en una fuertísima recesión económica general, en un panorama de múltiples ataques terrorismos, donde todo Japón estaba aterrado por el concepto de empezar a confiar nuevamente en un tema religioso, era tratar de vender una serie con el mismo tema, sin que lo vincularan con Aum Shinrikyo, sin que lo vincularan con Shoko Asahara. Y obviamente las vinculaciones fueron inevitables. Ahora, para cerrar el caso de Aum Shinrikyo, solo para que sepan qué pasó con él, Shinrikyo fue condenado a muerte, pero pues había que encontrarlo primero. Afortunadamente, Shoko Asahara cometió un error. El 16 de mayo de 1995 le envió una bomba al gobernador de Tokio. Yukio Aoshima, el gobernador de Tokio, obviamente tenía gente que revisara sus paquetes y alguien se percató de que alguien le había enviado una bomba. Y automáticamente vincularon este paquete con tanto con Shoko Asahara como con Aum Shinrikyo. Y obviamente corrieron a buscarlo. ¿Dónde lo encontraron? Lo encontraron detrás de un muro falso dentro de una de las fábricas que ya habían revisado. El vato estaba viviendo atrás de un muro, como el Chapo, en un lugar que ya habían revisado previamente, pero que no se habían dado cuenta que tenía un doble muro, un muro falso. Y afortunadamente pues pudieron sacarlo de ahí, condenarlo y pues cumplir su sentencia. Así que eventualmente Shoko Asahara murió y su secta fue catalogada a partir de ese momento como una organización terrorista en Japón y en Rusia que no volvería a tener jamás la venia de ser considerada con un estatus de religión. En este momento estoy leyendo un libro sobre la FLDS, los mormones fundamentalistas de Salt Lake City. Y llegaron, por ejemplo, los mormones fundamentalistas han llegado a tal grado que han buscado la manera de meter miembros en todos los lugares de la policía para que todos los agentes de policía de Salt Lake City y de Utah sean miembros de los mormones y entonces pasen por alto crímenes que se cometen dentro de la organización religiosa porque todos son miembros. Entonces de repente ven a un señor de 81 años con una morrita de 12 y no hay ningún problema. O sea, seguramente es una de sus 4 esposas, ¿no? Obviamente hubo productores, animadores y directores que se vieron indirectamente o directamente afectados por todo lo que pasó durante el atentado de Aum Shinrikyo. Pero también la serie en sí se vio vinculada de alguna forma. El crítico y filósofo Hiroki Azuma comenzó a comparar Aum Shinrikyo con Evangelion. Y obviamente esta no era la idea, ¿no? Pero de alguna manera hubo gente que empezó a ver en esta comparación un poco de verdad. Lo que Hiroki Azuma decía era que el ataque de gas sarín de los Aum Shinrikyo de alguna manera había inspirado o tenía alguna correlación con los ataques de los ángeles de Evangelion, que el gas sarín era una misma entidad violenta que bajaba sobre la ciudad de Tokio y ponía en amenaza a toda la ciudad. Estas comparaciones a mí me parecen injustas, pero hay que entender que cuando estas cosas suceden, esto pasa en los contextos de las ciudades, ¿no? Si un morrito que le gustaba jugar Dungeons and Dragons mata a una persona, entonces el problema no es el morrito, ni sus papás, ni la violencia que él vivía en su casa o en su escuela.
El mismo Álvaro Arbonés, que es el autor a quienes hemos estado siguiendo esta temporada como centro, compara un poco a CL, a esta organización secreta, con Aum Shinrikyo, diciendo que a su manera de verlo, de alguna forma, la existencia de Aum Shinrikyo debió de haber influenciado, debió de haber tenido un impacto en lo que los productores, animadores y creadores de Evangelion estaban haciendo. Shinrikyo se presentó como un corderito blanco. Aum Shinrikyo apareció como la cosa nueva, New Age, super light, super chida, donde vas, haces yoga, te pones bueno y te mejora la salud, y luego vas un ratito a la fábrica y haces metanfetamina. ¡Wow! O sea, momento. Entonces, de alguna manera, Álvaro Arbonés nos dice que él ve una influencia de Aum Shinrikyo en Sere, en esta organización secreta que aparece detrás de NERV y que de alguna forma mueve los hilos, haciendo creer que está financiando el bien de la humanidad, pero que en realidad pues está solo viendo por su propio bien. Existe incluso un falso rumor, y creo que es falso, al menos es falso hasta donde yo sé, de que Hideaki Anno tuvo que reescribir 2 episodios de la serie que eran muy parecidos porque una situación sucedía en una estación de tren. No hay, fuera del rumor, o sea, he encontrado menciones al rumor, pero no existe, o no, al menos yo no tengo ninguna prueba de que esto sea real. Entonces, hasta donde yo sé, esto no es verdad, ¿no? Hideaki Anno jamás reescribió 2 episodios después del incidente con Gasarin en la estación de metro, pero existe incluso este rumor. O sea, el hecho de que existe un rumor nos deja ver que realmente hubo una correlación, o que más bien que realmente hubo una relación forzada entre lo que se convirtió Aum Shinrikyo y lo que estaba empezando a hacer Evangelion. Hablemos un poco, pues, del episodio 5 de Evangelion. Los primeros 4 capítulos de Evangelion, ya lo dijimos, le dan cierre a un primer acto narrativo completo de esta serie. A partir del 5º episodio, la serie ya está en un segundo, podríamos decir, en un segundo acto aristotélico. El protagonista ya acepta su destino, se sube al robot, hace lo que debe y nos dice el camino del héroe que deben comenzar aquí las diversas pruebas. Deben empezar a aparecer nuevas adversidades con las que poco a poco nuestro protagonista vaya creciendo, su temple vaya creciendo, y también deben aparecer aliados, nuevos enemigos, quizá un interés romántico y múltiples oportunidades de madurar, para que en su punto medio, en su punto de crisis, el protagonista pueda reconocer su necesidad y avanzar hacia un clímax. Es por eso, porque estamos hablando del principio de un segundo acto narrativo, que el capítulo 5 de Evangelion cambia dramáticamente su ritmo. Es hora de conocer verdaderamente a los nuevos personajes de la serie. Vienen los aliados y los nuevos enemigos. Y lo primero que la serie nos va a dejar ver es la extraña relación entre Gendo Ikari, un hombre maduro que abandonó a su hijo adolescente, y una niña adolescente de 14 años, Rei Ayanami, quienes comienzan a desarrollar una especie de arco de amistad muy peculiar en este punto de la serie. Rei Ayanami es la misma niña, pues ya la mencionamos, ¿no? Es esta chica de cabello azul a la que Shinji vio en agonía antes de subirse al robot y por la que dijo, bueno, sí está bien, o sea, la neta es que yo voy a quedar muy mal si pongo a esa morrita a hacer mi chamba, cuando esa morrita se está muriendo y yo también puedo pilotar el robot gigante. Bueno, nos enteramos de que Rei se lastimó originalmente haciendo una prueba, un test con su Eva junto con Gendo Ikari, el padre de Shinji. La prueba sale terriblemente mal. El robot, el Eva, se vuelve todo loco y expulsa violentamente la cápsula donde está el piloto. La cápsula revienta y todo el líquido LCL que está dentro de la cápsula se calienta rápidamente y entonces tiene que ir Gendo Ikari. Pero lo que nos sorprende, o lo que sorprende a Shinji cuando se entera, y se entera porque ve que su papá como una junta de trabajo, tiene las palmas de las manos totalmente quemadas. Y entonces le pregunta a Ritsuko y le dice, oye, ¿por qué mi papá tiene las manos chamuscadas, no? Y le dice, no te preocupes, es que fue a salvarle la vida a Rei Ayanami. Shinji entonces se siente mal porque tiene una pequeña reflexión y dice, a ver, momento. Mi papá es ese desgraciado a quien nunca le importó mi vida y que hace una semana me mandó a morir adentro de un robot. ¿Por qué salió corriendo a arriesgar su vida por una niña que no es de su familia?
¿Qué hay entre ellos? ¿Por qué este comportamiento tan atípico, no? Más encima, Gendo Ikari es un tipo frío y distante. Entonces tampoco es como que digamos, bueno, le vale cacahuate Shinji, pero le importan todos los demás. No, le vale cacahuate a todo el mundo. ¿Por qué le importa Rei Ayanami? Y más encima, siendo Gendo Ikari un personaje frío y distante y calculador, ¿por qué tomar una actitud visceral de ir y quemarse las manos para poder salvarla, ¿no? Shinji se entera de esto y nos enteramos nosotros al ver la retrospectiva de que a Gendo Ikari se le cayeron y se le rompieron sus lentes en el proceso de salvar a Rei Ayanami. ¿Dónde están los lentes? ¿Dónde están los viejos lentes? ¿Y por qué Gendo Ikari tiene las manos quemadas? Bueno, ya sabemos por qué, pero ¿por qué fue y lo hizo? Esas son las dos grandes preguntas. Eventualmente estas preguntas se van a contestar, pero se van a contestar de una manera muy hideakiano, podemos decir. Una mezcla extraña entre comedia, sufrimiento, depresión y sexualidad. Que no es el fin de semana que más recomiendo. A Shinji le entregan, Ritsuko precisamente, le da a Shinji la nueva tarjeta de acceso de Rei. Le dice, oye, ¿sabes qué? Pues como se lastimó, esta morra ya casi no ha venido estos días a NERV y necesita esta nueva credencial para poder accesar. Se la puedes dar en la escuela. Y entonces Shinji dice, sí, no hay bronca. Pero Rei Ayanami tampoco va a la escuela. De manera que Shinji tiene que llevarle la tarjetita a su casa. Shinji descubre que Rei vive en una casa fría, estéril, sucia, incluso podríamos decir, o no sucia, pero por lo menos tiene un sentimiento como de ser un cuarto de hospital, entre algo sucio y estéril, que yo sé que es oximorónico, pues, pero así se siente, ¿no? Y al mismo tiempo a Shinji el cuarto de Rei Ayanami le recuerda a una celda de NERV, o sea, uno de los cuartos de alguna persona que ha vivido previamente en NERV. Es práctica pero descuidada. Shinji toca varias veces en casa de Rei, pero Rei no abre la puerta, entonces Shinji se mete. No sé si esto es lo correcto, pero esto es precisamente lo que ya habíamos mencionado en el capítulo anterior de Shinji. Vamos a descubrir a partir de este episodio que Shinji es un erizo que no sabe medir su distancia. No solo lo lastima que se le acerquen de más, él no sabe cuándo mantener su distancia. Si yo voy a casa de un amigo y mi compa no está en casa, no me voy a meter a su casa, normalmente, ¿sí? Si la casa está vacía. Pero Shinji no, como que no entiende ese concepto, toca varias veces, abre la puerta, pide permiso para entrar y cuando oye que no hay nadie dentro de la casa, dice, pues chido, me paso, le dejo su tarjetita ahí en la mesa, hay que la vea y luego nos vemos. Shinji hace exactamente esto, entra, deja la tarjeta, pero cuando deja la tarjeta encima de una mesa, se percata de que hay un estuche de lentes y cuando lo abre encuentra, Freud sonríe desde su tumba, los lentes de Gendo Ikari. Los lentes están parcialmente derretidos y rotos, pero chisme caliente en el sentido melodramático de ¿qué hace esta chamaquita de 14 años guardando los lentes de mi papá? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Shinji, nuevamente, sin saber ser un buen erizo, sin saber limitarse, se pone los lentes y genera la escena más freudiana de todo Evangelion, donde en ese momento Shinji oye un ruido a sus espaldas, se voltea utilizando los lentes de su papá y a través de los ojos de su padre, a través de los lentes de su padre, ve a Rei Ayanami completamente desnuda. Rei Ayanami estaba dándose un regaderazo, sale del baño, se encuentra Shinji ahí y lo confronta. Pero lo confronta de una forma muy extraña. Nuevamente el erizo, nuevamente estas personas no tienen márgenes, no tienen límites. Rei no tiene el pudor de una persona normal. Cualquier persona, tenga 14 años o 20, por lo general cuando se da cuenta que hay un extraño en su casa, cuando sale de bañar no va a salir en pelotas a confrontarlo. No sé qué hagan ustedes los sábados. Pero normalmente esto no va a suceder, ¿no? Rei Ayanami en este momento va a confrontar a Shinji y chocan físicamente, pero también es un choque psicológico freudiano. Este es el primer encuentro sexual, podríamos llamarlo, de Shinji. Es la primera vez que ve a una chica de 14 años, a una chica de su edad desnuda. Es alguien
quien le genera un morbo, es alguien a quien él se siente parcialmente atraído a pesar de acabarla de conocer. El punto es que este choque de dos adolescentes inexpertos en un estado de vulnerabilidad, podemos decir sexual, además tiene un estado psicológico muy interesante. Shinji está viendo a Rei a través de los ojos de su padre, metafóricamente, y Rei está viendo a Shinji en un gesto, en una pose que le recuerda a Gendo Ikari. Y cuando previamente en la retrospectiva, después de que Gendo salva a Rei, los vimos platicar, nos dimos cuenta de que hay una especie de atracción perturbadora de Rei hacia Gendo Ikari. Cuando Rei ve a Shinji, no le molesta que él esté ahí. No le molesta que la acabe de ver totalmente desnuda y en un momento que para otro ser humano sería de vulnerabilidad. Lo que la hace rabiar en ese momento es que Shinji tomó los lentes de su padre y que osó ponérselos en la cara y que ahora ella ha tenido que ver algo que es de alguna forma más vulnerable y más pecaminoso que el hecho de que la hayan visto desnuda, que es ver a Shinji Ikari por un momento como si fuera su padre. Todo mundo está muy confundido en este momento. Shinji está muy confundido, Rei está muy confundida, todo mundo está o enojado o molesto o asustado por lo que está pasando. Y obviamente viene una confrontación visceral. Rei, cuando ve que Shinji tomó los lentes de Gendo Ikari, corre a arrebatárselos del rostro a Shinji. Y en su ataque, en su empujón, porque lo empuja al mismo tiempo que le quita los lentes, ambos se tropiezan y Shinji le cae encima a Rei con las piernas abiertas, y Shinji cae como el gif de las dos futbolistas que cae con las manos encima de sus pechos, así, pero cae encima de Rei Ayanami. Este es un guiño moe, volvemos otra vez, de la serie. Es en el moe, en series que mezclan esta cuestión de melodramática, de temas profundos con personajes muy, muy simples. La niña moe, la adolescente sexualizada del anime japonés, casi siempre tiene estos guiños donde se cae y se le ven los calzones, o se tropieza y se le revienta el brasier. Siempre es un guiño súper sexualizado o sobresexualizado de una figura adolescente, específicamente de una figura femenina adolescente. En este caso, el guiño moe viene en un momento de total incomodidad e invasión emocional. Hideaki Anno, como les decía hace un momento, muy a la manera de Hideaki Anno, nos está poniendo la situación, el chistorete picante, en el peor momento posible para sentirnos. Es un momento erótico prohibido. Me atrevería a decir que es el toque picante de Anno. Por supuesto me refiero a Hideaki Anno, ¿no? Entonces se da esta mezcla muy incómoda entre comedia ligera, sexualidad adolescente y una total incomodidad psicológica freudiana de intimidad, donde los personajes no se sienten o no deberían sentirse cómodos y de hecho están enojados. Pero en el momento en el que Rei recupera sus lentes, nuevamente desaparece esta incomodidad. Ella ya no se siente incómoda otra vez y nada más le dice: quítate de encima, o sea, quítate de encima de mí. Ella no se siente vulnerable por su desnudez, ella solo se siente enojada porque Shinji transgredió el único objeto en toda esa habitación fría y estéril y muerta que a ella realmente le importaba. Y es la primera vez que vemos una reacción humana en Rei Ayanami. Rei Ayanami, previamente a esto, es una muñequita. Y la comparación con una muñeca va a venir varias veces a lo largo de la serie. Tanto Rei Ayanami como Asuka van a ser personajes comparados con muñecas. Son hermosas, son perfectas, pero son solo objetos de contemplación. Son objetos para jugar con ellos, para hacer tu voluntad sobre ellos, o son entidades autónomas. Esta comparación de la muñeca va a volver. Pero esta es la primera vez que Rei Ayanami tiene una verdadera reacción visceral para con Shinji. Y esto nos lleva al episodio 6, que es el cierre de toda esta situación. Gendo y Shinji van a estar condenados a partir de ese punto a chocar y a no entenderse por buena parte de la serie, pero habrá un fuerte desarrollo emocional entre Rei Ayanami y Shinji Ikari con la aparición del ángel Ramiel en el 6º episodio.
Algunos de los fondos musicales de este programa pertenecen al paquete 10.000 piezas de música de Media Solutions. Todo el crédito a sus respectivos creadores. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo el puente del troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el puente del troll.